los fundamentos de la navegación de pacientes. Vamos a definir el rol, que ya hablamos de él, pero hoy sí vamos a hablar más concretamente sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer nosotros los navegadores, ¿verdad? Es algo muy importante. También vamos a hablar sobre las competencias básicas para navegadores, las barreras más comunes que afectan al paciente, como decía Maritza, la evaluación del paciente y la toma de decisiones compartidas del paciente, programas y recursos, ¿verdad? Entonces, pues el rol del navegador, como lo venimos viendo desde el inicio, ¿verdad? La función principal de todo navegador es reducir las barreras que el paciente pueda presentar durante su tratamiento. Trabajar con el equipo de los proveedores, por eso es que repetimos varias veces que ustedes cuando estén trabajando con sus pacientes comuniquen esa angustia, esos pensamientos frustrantes que tenemos con los proveedores, y ya vamos a hablar un poco de eso. Coordinar servicios y programas, ¿verdad? Y recursos si es que los hay, y mantener la ética y una conducta profesional, que es importantísimo. Entonces, por ejemplo, en el rol, ¿verdad?, del navegador, como comentaba Maritza, existe el área de prevención, exámenes, de detección temprana, tratamiento y sobrevivencia. Entonces, básicamente no vamos a repetir lo que ya hablamos anteriormente. Comentábamos que hay diferentes etapas en el que un navegador puede trabajar. Por ejemplo, en mi caso, cuando los pacientes vienen a nuestra clínica, ellos vienen a la clínica de ginecología, oncología. Eso quiere decir que el paciente ya tiene un Papá Nicolau abnormal. Por lo regular, cuando los pacientes vienen a la clínica, no entienden el por qué se les ha referido. Entonces, ahí entra el área de educación. Yo invierto al menos de 10 a 15 minutos con cada paciente nuevo, con todos. No importa si la persona tiene un título de médico o si tiene un título de enfermera, no importa, porque básicamente lo que queremos hacer es educar al paciente por igual, y eso lo hemos implementado en nuestra clínica. Entonces, cuando los pacientes vienen a la clínica, yo puedo trabajar con ellos, por ejemplo, por 3 o 5 años, incluso hasta por 7 años. Para las personas que trabajan con pacientes ginecológicos, es diferente a los que trabajamos con pacientes del breast o del seno. Yo también he trabajado con pacientes del seno. Maritza trabaja con todo tipo de cáncer y Rachel también, y Ludmila también. Entonces ellos tienen más experiencia todavía que yo. Pero en mi experiencia en ginecología, si el paciente no tiene la educación, va a perder las citas. ¿Por qué? Porque cuando viene por primera vez, uno, no entiende por qué lo refirieron. Dos, no entiende por qué tiene que estar en esta clínica nueva. Entonces, parte del programa nuestro es educarlos por qué los refirieron, por qué están en nuestra clínica y cómo seguir citas en nuestra clínica a futuro. Porque es posible que cuando un paciente tenga Papá Nicolau abnormal, es posible que tenga citas cada 3 o cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Entonces, esa es una de las áreas en educación que nosotros trabajamos en la clínica. Y es algo que es importante que ustedes como navegadores nuevos lo reenforcen. Porque si ustedes están viendo que el paciente no quiere tener tratamiento o no quiere tener o regresar, es posible que no tiene la educación suficiente para entender cómo le va a beneficiar. Y claro, si el paciente no quiere venir, recuerden que el paciente tiene derecho a no seguir el tratamiento, es una decisión del paciente. Esto es muy importante y quiero de pronto dejar un poco más de tiempo para discutir esto. Los no del rol del navegador de paciente. A veces, por lo regular, cuando nosotros nos sentamos con pacientes, estoy segura que le ha pasado a Maritza y de pronto le ha pasado, pues de pronto a Maritza y a Ludmila quizá no, porque ellas andan con una bata blanca que dice que son enfermeras. Yo no ando con bata blanca, ando vestida como me ven hoy. A veces los pacientes, como nosotros estamos ayudándoles emocionalmente, a veces los escuchamos, ellos lloran, nosotros compartimos esa angustia con ellos.
y tenemos mucho más tiempo que los médicos o a veces las enfermeras o a veces trabajo social, nos confunden que somos trabajadoras sociales, ¿verdad? No sé si a ustedes alguna vez les han preguntado, ¿usted es trabajadora social? ¿O usted estudió trabajo social? Es muy común esa pregunta. Es importante delinear los roles. Nosotros como navegadores no clínicos no podemos dar consejo clínico al paciente. Tampoco podemos dar una consejería psicológica. Tampoco podemos decidir por el paciente qué tratamiento puede tomar. Tampoco podemos, vamos a decir, dar nuestra opinión y comparar tratamiento. Por ejemplo, hay muchos aquí que son sobrevivientes. Y quizá un sobreviviente que es navegador diría, fíjese que a mí me hizo bien este medicamento. Fíjese que a mí me hizo bien esta cirugía. ¿Por qué no pide esa? No podemos hacerlo. Cuidado. Lo que le funcionó a usted no le va a funcionar a otra persona. Nosotros somos únicos y no podemos pensar que lo que me sirvió a mí le va a servir a la persona. Tampoco podemos sugerir que pida exámenes, ¿verdad? Hemos escuchado de algunos médicos que dicen, es que mire, el navegador le dijo que pidiera una tomografía o una radiografía, ya se viene con la orden. Y yo no he ordenado eso. Entonces tengamos mucho cuidado. Es posible que el paciente la necesite, pero honestamente nosotros no sabemos eso. Nosotros no somos clínicos, no tenemos el récord del paciente para tomar una decisión y no tenemos el estudio suficiente para tomar esas decisiones. De hecho, ni siquiera Maritza o Ludmila podrían recomendar una tomografía o algo. Es el médico que tiene que recomendarla. Quizá Maritza y Ludmila, como son clínicas, navegadoras clínicas, ellas puedan explicar segundos efectos o, por ejemplo, trabajar lo que es vómitos, dolor, náusea, etcétera. Ellas pueden trabajar eso con el paciente porque son clínicas. Yo, como navegadora no clínica, no puedo hacer eso. Sin embargo, si puedo decirle al paciente, no tenga pena, yo le voy a pasar esta información a su médico o a la enfermera o a Rachel, la trabajadora social, dependiendo qué es lo que el paciente está necesitando. Ese es mi trabajo, ser el puente de comunicación entre el paciente y los proveedores. Entonces, aquí tenemos los no del rol del navegador, que estoy segura ya los leyeron, pero lo vamos a ver. Dice, no debe proporcionar cualquier información clínica, ni al paciente, ni al familiar. Por ejemplo, yo, y también imagino Maritza y Ludmila, nosotros sabemos anticipadamente si el paciente ya no tiene ninguna solución, ¿verdad? Si el tratamiento no funcionó, porque estamos con los médicos y tenemos al paciente en la espera, en la sala de espera, y estudiamos al paciente antes que venga. Eso hacemos eso en nuestra clínica. Antes de que el paciente entre, estudiamos todos los casos que vamos a ver durante el día para analizar qué necesita el paciente. Entonces, ha habido situaciones donde me dicen a mí, mira, este paciente ya es terminal, no hay solución, el tratamiento no funcionó. Si quiere viajar a su país, que lo haga ahora. Yo no voy a ir, no tengo por qué ir a decirle eso al paciente. No es mi trabajo, es el trabajo del doctor. Sin embargo, como yo voy a hacer la información, puedo ir con el paciente y decirle al paciente, especialmente si no hace preguntas. Puedo preguntar algo como, me sucedió con una familia guatemalteca que estaban en tratamiento paliativo y ellos pensaron que tratamiento paliativo era mejorar la situación de vida. Y eso lo va a explicar Rachel y Alexandra mañana. Pero ellos estaban confundidos en el concepto de paliativo. Entonces los familiares pensaron, mi mamá está recibiendo ese tratamiento y cuando se levante de esa cama va a tomar un avión y se va a ir a Guatemala con nosotros. No, el tratamiento era solamente para mantener el dolor. El paciente ya no tenía cura. Sabiendo yo eso, sabiendo que la familia estaba confundida, sabiendo que no tiene cura y que puede viajar ya, mi labor fue ir con el paciente y los familiares a decirles, ok, vamos a ver al doctor en 5 minutos. ¿Qué preguntas tienen? Ninguna. De acuerdo. ¿Su mamá tendrá preguntas? No. De acuerdo.
¿Por qué no? Yo le sugiero, yo siempre sugiero esto y lo hago regularmente así, le digo, yo siempre sugerimos a todos los pacientes que pregunten cómo va el tratamiento, qué otras opciones hay, y si su mamá o ustedes piensan viajar, ¿cuándo lo pueden hacer? Ah, bueno, así lo hicieron, preguntaron y inmediatamente el doctor les dijo, pues el doctor ya les estaba comentando, ¿verdad? Que el paciente ya no tenía cura y que se podía viajar, que lo hiciera en 2 días, porque no le daba ni 3 semanas. Entonces, el rol del navegador en ese momento fue invitar al paciente y a la familia que hicieran preguntas. Obviamente después tuvimos que trabajar con ellos para trabajar lo que era oxígeno para ir en el avión y ver qué clínica los iba a ver en Guatemala para que la señora llegara a controlar el dolor. Entonces acá tenemos que también el navegador no puede ser la única fuente del paciente. Estamos escuchando diferentes comentarios de ustedes que están muy frustrados, que están muy tristes, preocupados por sus pacientes. Es normal. Ustedes están al día a día con ellos. Pero tengamos cuidado. Nosotros como navegadores tenemos que cuidarnos y saber dónde está el límite profesional de trabajar con el paciente y el límite que no tenemos que pasar de ser la única fuente del paciente. Por ejemplo, la persona que está enferma de cáncer colorectal o del estómago, no sé si este navegador es la única fuente que tiene el paciente. El paciente tiene familia, el paciente no quiere involucrar a la familia. ¿A quién más podemos involucrar? Porque entonces nos vamos a quemar. Y ahí viene la frustración y ahí vienen nuestros malestares. ¿Quién supervisa al navegador? En nuestra clínica, nosotros tenemos supervisora que es trabajadora social, vamos a decir como si fuera, como Rachel, perdón. En otras clínicas son médicos. Entonces, ustedes como navegadores tienen que ver quién va a supervisarlos, quién va a darles ese apoyo. O entre ustedes mismos se pueden apoyar, escuchar, eh, sacar todas esas emociones que estamos teniendo, esas frustraciones. De pronto queremos hacer yoga o correr, salir a caminar, ir a tomar un helado. Tenemos que cuidarnos nosotros. Y eso vamos a verlo mañana. Y también es importante no involucrarse en asuntos personales del paciente, ¿verdad? O sentimentales. No podemos, incluso nosotros tenemos prohibido tocar al paciente o que el paciente nos toque. Ya lo van a leer en la guía. Sin embargo, claro, si miramos que se puede hacer un ok porque está llorando, incluso nosotros pedimos permiso. Yo pido permiso aún cuando son hispanos. Digo, ¿puedo poner mi mano en su hombro? Y si no tengo respuestas, ¿por qué no? Especialmente con otras comunidades como las anglosajonas o afroamericanas. A veces pido permiso y a veces es mejor que no, porque acá es diferente que allá. Allá somos muy apachones y obviamente nos gusta consolarnos y abrazarnos, pero hay que tener mucho cuidado, por favor. Tampoco podemos diagnosticar enfermedades mentales. No tenemos ese background, no tenemos esa educación. Aquí hay psicólogos, hay psiquiatras, ellos son los que pueden hacer eso. Pero sí podemos referir al paciente al doctor y decir, fíjese que yo vi que él tiene como que se le olvidan las cosas, está muy distraído, está muy ansioso. No sé, evalúelo usted, de pronto necesita un psicólogo o un psiquiatra. Las competencias básicas, ¿verdad? Del navegador de pacientes es un proceso más que todo profesional, perdón. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Las competencias, la atención al paciente se dividen en varios grupos y la atención del paciente, repetido, identificar recursos creíbles. Entonces, hoy vamos a estudiar qué recursos hay. Ustedes como navegadores van a tener que hacer una lista de recursos con teléfono y contacto. Y antes de referir al paciente, obviamente ustedes tienen que llamar para ver si es verdad que esto existe allá, ¿verdad? Que el recurso es creíble y si el paciente califica. No solo mandemos al paciente, váyase para allá, pregunte. No lo hagamos perder el tiempo. Si nosotros podemos hacer la llamada y referirlo, ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? Educar al paciente sobre el equipo multidisciplinario. ¿Quién es el oncólogo? ¿Quién es el radiólogo? ¿Quién es la trabajadora social? ¿Quién soy yo como navegadora? Para que él no se confunda, él sepa quién es quién.
Empoderar al paciente para que tenga una mejor comunicación. Ya mandamos el folleto de, otra vez, de Grow, que vamos a estudiarlo mañana, cómo hacerle preguntas al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, hemos escuchado que hay pacientes que no quieren tratamiento. Yo le pregunté a esta paciente de Texas, ¿cuál es su meta? Me dijo, mi meta es que mi nieta no me vea sin cabello y sin cejas. Mi meta es ver, perdón, que mi nieta me vea normal y yo disfrutar con ella. Esa es su prioridad. Y a eso es lo que ella va a hacer. Hemos escuchado también comentarios de ustedes que dicen qué frustrante que teniendo todo no lo quiere hacer. Recordemos que cada quien tiene diferente forma de pensar y también formas de tomar decisiones, ¿verdad? Y también capacitar al paciente en su bienestar. El modelo que nosotros tenemos en el Brigham y en Dana-Farber, especialmente el modelo que yo he desarrollado en colaboración del equipo, es que el paciente aprenda a navegar por sí solo, porque no siempre vamos a estar para él. Imagínense, nosotros, yo veo alrededor, pues antes de la pandemia podía haber 35 pacientes en la semana y no puedo estar con cada uno de ellos. Tengo un ejemplo, una paciente de 28 años, era del Caribe, acababa de venir al país con un niño de 2 años. No sabía inglés y no entendía el sistema de salud en los Estados Unidos. Yo me dediqué a educarla por casi 2 años. Ella venía a sus citas, ella me llamaba y preguntaba y yo con gusto le educaba. De pronto se desapareció porque ya no tenía que venir. Y como al tercer año regresó a buscarme. No la reconocí. Me dicen, Nancy, te buscan en la oficina. Y cuando yo la veo, no sé quién es. Yo le digo, disculpe. Me dice, Nancy, soy fulana de tal. Yo digo, wow, mire qué cambio ha tenido. Se ve maravillosa, qué bueno, cómo le está yendo. Me dijo, mire, solo le vengo a dar las gracias porque de todo lo que usted me educó del sistema de salud, todo lo que usted me enseñó a navegar, yo tuve que navegar a mi hijo para una cirugía de emergencia en el hospital del Children. Hice todo lo que usted me había enseñado, preguntar por trabajo social, preguntar por recursos, y mire, eso le salvó la vida a mi hijo. Entonces, navegación es educar, darle poder al paciente. El paciente ya tiene poder. Solo es dejárselo saber si él no lo sabe y hacer lo que él lo use. Todos tenemos poder, pero a veces hay algunos que no saben cómo usarlo y no saben cómo hacerlo. El conocimiento para la práctica. Obviamente tenemos que demostrar si tenemos conocimiento en terminología médica. Ese es el siguiente tema de hoy en la tarde. El conocimiento básico de los tratamientos de cáncer, ¿verdad? Si un paciente viene y me está diciendo, fíjese que me van a dar una radioterapia y se me está quemando el área, tenemos que entender a qué se refiere. En quimioterapia, fíjese que tengo vómitos, náusea, tenemos que tener ese conocimiento para orientar al paciente. También conocimiento de salud básica, ¿verdad? Si el paciente bebe o consume, nosotros aquí no decimos consume opios o sustancias ilegales. Entonces hay que saber cómo trabajar con estos pacientes. Identificar posibles impactos físicos, psicológicos, sociales, espirituales. Y conocimiento de los programas de subsidio, si es que los hubiera en Guatemala o en El Salvador. Si no los hay, como digo, ustedes como navegadores hoy van a tener que buscar esos recursos si existieran. Y si no existen, vamos a trabajar las formas en cómo el paciente puede trabajar con familias o amigos para que le ayuden durante su tratamiento. Aprendizaje basado en la práctica, ¿verdad? Eso es para nosotros mismos, cómo nosotros podemos mejorar nuestro programa de navegación con cursos como este. Otros cursos de psicología, de cómo cuidarse uno mismo. Entonces, atender otros seminarios, trabajar con nuestro equipo médico y obviamente la base de datos, que hago énfasis en eso, mantener una base de datos al día para presentar su trabajo de forma más concreta, ¿verdad? Y obviamente también en la base de datos usted quiere comentar qué recursos ha dado y qué barreras ha solucionado. Habilidades en la comunicación, este es un tema que Maritza lo va a trabajar más a fondo. ¿Cómo podemos hablar con el paciente y abogar por él? Si él lo permite, recordemos que hay que pedirle permiso al paciente si él quiere nuestra ayuda, como lo estaba comentando Maritza.
Yo a veces he tenido que decirle a los pacientes, mi trabajo es este, mi nombre es Nancy, mi labor es ayudar al paciente con recursos financieros y esto. Y me dicen, no, yo no necesito eso, no soy pobre, especialmente personas anglosajonas o americanos blancos, incluso afroamericanos. Entonces a veces ellos creen que la navegación es para gente pobre. No es así. Incluso a veces he tenido personas súper educadas con 2, 3 títulos, que se les olvidan las citas, que se les olvida dónde queda la clínica. Entonces ahí también podemos prestar el servicio. Nosotros solo somos una herramienta para conectar al paciente con el equipo. Si el paciente no quiere el servicio, no hay problema. Quizá en el futuro él lo necesite, pero si él no lo quiere, no hay problema. Anteriormente, cuando estaba trabajando con Reconstruyendo Vidas, ellas me dijeron que habían pacientes un tanto eh, agresivos, que levantaban la voz, a veces insultaban. Eso no lo podemos permitir tampoco. Tenemos que limitar esas líneas de respeto. El paciente me respeta y yo respeto al paciente. Incluso nosotros hicimos un formulario donde el paciente, si acepta el trabajo del navegador, el paciente consciente de tener respeto para el navegador y el equipo médico, ¿verdad? Yo también he tenido pacientes un tanto agresivos, a veces porque tienen enfermedades mentales, a veces porque lo quieren ser. Y obviamente en la clínica tenemos límites. Si el paciente es agresivo, inclusive a veces podemos dejar de verlo y referirlo a otra clínica. Entonces es importante que ustedes también tengan esos límites. Demostrar empatía y respeto, ¿verdad? Honestidad y compasión durante conversaciones y no juzgar. No juzguemos al paciente, sus decisiones. A veces quizá nos parezcan a nosotros una decisión errónea. No hay decisión buena o mala. Esa es la decisión del paciente y hay que respetarla. El profesionalismo, ¿verdad? Como dije al principio, demostrar sensibilidad, respuesta para diversidad de género. Si tenemos pacientes que son de minorías, de otros grupos, pacientes homosexuales, pacientes que no hablan el idioma, que no saben leer ni escribir, tenemos que ser muy sensibles a estas comunidades. Pacientes que no creen en cualquier religión. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, tal vez uno dice, ay, primero Dios. Y yo he tenido pacientes que me han dicho, ¿qué Dios? A mí Dios solo me ha castigado. Entonces, en ese momento no puedo juzgar al paciente, no sé cuál es la relación de él con Dios, o si es que no tiene ninguna relación. Tuve una paciente americana que me vio la cadena, tenía una cadena yo con una cruz, yo soy católica, y ella me ve y me dice, ¿tú me vas a hablar de Dios? Yo le dije, no es mi rol. Yo le voy a hablar de transporte y de seguro. No me asusté, no hice cara de que, ay, que me está así. No, plana, como les estoy hablando a ustedes. Entonces ella me dijo, es que yo no quiero a Dios. Yo me peleé con él porque mi hija no me habla, mi mamá no me habla, y cuando paso en la iglesia, escupo. Quizá alguno de ustedes se espantaría, se le paran los pelos. No. Yo le dije, bueno, esa es su relación y ese es su pensar, ¿verdad? Es una situación personal. Y ella me ve porque no la estoy juzgando. Y a mí dice, ¿cuál es tu relación con Dios? Yo le dije, bueno, es un poco diferente a lo que usted escribe. Yo tengo fe y creo en Él, eso es todo. Tengo una relación, yo le hablo. Y ella dice, ¿te contesta? Yo le digo, sí. Pues a mí sí. Y a los 3 meses ella vino y me dijo, después de que hablé contigo, pasé a la iglesia y me disculpé. A veces hay cosas que pueden pasar, ¿verdad? Milagros que pasan. Pero eso no está en nuestro poder. Tenemos que escuchar al paciente respetuosamente, sin juzgarlo y sin ponernos contra él. Si usted tiene una religión, una fe, y la otra persona no la tiene, hay que respetar, por favor. Barreras que afectan a los pacientes durante los recursos, ¿verdad? Que obviamente las barreras que todos sabemos, el tiempo para tener una cita. Por ejemplo, en el San Juan de Dios u otros hospitales en el Roosevelt, en Guatemala, que es lo que yo conozco, si el paciente no tiene a alguien un connect, puede llevar hasta 3 meses.
pero si conoce a alguien, es posible que sea más práctico. Y el tratamiento mismo, lo que hablábamos del INCAN, ¿verdad? Tuve algunos comentarios de personas que están acá hoy que han trabajado en el INCAN y como yo les digo a ellos, no son ustedes los que han hecho estas barreras en el INCAN, es el sistema del INCAN mismo, ¿verdad? La administración desde arriba. Y no todos tienen que pagar los platos rotos del INCAN. Entonces, los que están hoy acá, que han trabajado en el INCAN o trabajan en el INCAN, obviamente están porque quieren mejorar el servicio y les damos un aplauso. Entonces, las barreras van desde diagnóstico, tratamiento y resolución, como lo que comentaba Maritza, que ellos tienen una clínica de sobrevivencia. Y durante este tiempo, el navegador tiene que estar evaluando continuamente lo que ustedes van a hacer en esos 6 meses, evaluando al paciente cuando regresa a cita si necesita algún recurso, si tiene problemas para entender o si necesita más educación para entender. Entonces, durante estas charlas les vamos a dar de una vez los tips para la práctica de los 6 meses que sigue, ¿verdad? Las barreras comunes son prácticas, que es el costo, hablamos de dinero, transporte, lenguaje y vivienda. Psicológicas, ansiedad, apoyo familiar, estigma de miedo, aislamiento y salud mental. Recuerde que nosotros no estamos capacitados para diagnosticar, pero sí podemos preguntarle al médico si puede evaluar al paciente o si tenemos conexión con un trabajador social que lo haga él o psicólogo. Y los proveedores, pobre comunicación, ¿verdad? Prejuicios. A veces los médicos juzgan al paciente sin haberle hablado. O a veces no lo quieren atender, solo 5 minutos. Entonces esas son barreras del sistema. El sistema de salud, ¿verdad? Largos tiempos de espera y desconfianza en los hospitales. A veces la gente dice, ay, yo no quiero ir a ese hospital, que ahí se muere la gente. Entonces esos estigmas los tenemos, los pacientes lo tienen. Y como dijo Maritza, a veces el paciente es su misma barrera, ¿verdad? Y pues obviamente barreras comunes, ¿verdad? Como personales, falta de conocimiento, educación, mitos del tratamiento. No, que no te den radiación, que no te den quimioterapia, eso te va a matar más rápido. Y cultural religioso. Por ejemplo, acá tenemos, si no estoy mal, los mormones y también hay otro grupo de judíos, tal vez Rachel me puede ayudar al final, que pues yo conozco que son bastante extremistas. A veces no permiten vacunación, no permiten tipos de tratamiento. Hay que respetar, no podemos obligar al paciente. Evaluación del paciente, Maritza ya lo habló anteriormente y lo que estábamos hablando. Ustedes durante estos 6 meses, cuando empiecen a trabajar con sus pacientes, van a tener que evaluar, ¿verdad? Las barreras del paciente, ver si pueden eliminar esas barreras y si el paciente también puede eliminar las barreras, porque nosotros no siempre vamos a hacerlo. Tenemos que trabajar un plan con el paciente como equipo para que ellos nos ayuden a eliminar las barreras y desarrollar un plan de acción que vamos a hablar de eso mañana en el ejercicio. Construir una buena relación, ¿verdad? Explicar su rol claramente, anticipar los sentimientos del paciente que va a estar triste, frustrado, normalizar la necesidad de pedir ayuda. Hay muchos pacientes que no quieren pedir ayuda, especialmente los varones. Yo soy hombre, yo soy el jefe, yo soy el que provee. ¿Cómo voy a pedirle ayuda a una mujer o a otro hombre? Entonces se le explica que es normal que de pronto necesite ayuda en este momento. A veces es bueno solo escuchar. A veces los pacientes no quieren nada. A veces solo quieren hablar. Entonces también tenemos que aprender a escuchar. A veces el silencio es mejor que decir algo. Y a veces uno aprende más en el silencio. El paciente ya se abre y comenta más y usted puede aprender más. Y como repito, ¿verdad? Ser empático y respetuoso. Las barreras las tenemos que determinar y ver qué acciones vamos a tomar. Y eso es parte del GROW que vamos a hacer mañana, el modelo de GROW. Por ejemplo, el costo de tratamiento, ¿verdad? Ver si los hospitales públicos u organizaciones, como ustedes están preguntando, tienen tratamiento gratuito, a bajo costo. Falta de transportación, ver si algún familiar puede ayudar o alguna iglesia o algún amigo. El lenguaje, ¿verdad? Programar un intérprete si se pudiera. No sé cómo está la situación en Guatemala, en El Salvador. Ustedes nos van a educar con respecto a eso cuando hablemos de barreras y recursos. Y la falta de comprensión, ¿verdad? Ayudar al paciente a desarrollar una lista de preguntas. A acompañar al paciente a las citas médicas si fuera necesario y pedir permiso al paciente si él quiere hacer eso.
¿verdad? Y a la familia también, porque a veces cuando uno va a las citas no es para tomar decisiones, es para escuchar y a veces decirle al paciente, no le gustaría preguntar sobre esta situación si no lo preguntó. Y cuando salimos, hacer un feedback, ¿verdad? Hablar entre los dos para ver qué él entendió. Y si no entendió algo, quizá en la próxima cita el doctor se lo pueda repetir, ¿verdad? O nosotros podemos ampliar, si no es algo muy clínico. Y sugerir al paciente que si puede tener un familiar o un amigo, como el caso de Anabela, si no estoy mal, que me parece que el paciente no sé si tiene familiares o amigos que también lo visiten, ¿verdad? Y evaluar las capacidades del paciente para eliminar las barreras, lo que hablaba Maritza. ¿Qué tanto quiere hacer el paciente? ¿El paciente puede hacer el plan de acción? ¿Tiene interés? ¿O de pronto solo por compromiso le va a decir a usted, sí, hagámoslo? Cuando sale de verlo a usted, tira por ahí el papel y ya no tengo ganas de hacer nada. Posiblemente porque tiene depresión. Entonces, lo que estoy aprendiendo de ustedes en sus comentarios es que muchos de ustedes tienen frustración y no saben cómo manejarla. La guía les va a dar esa información, pero es importante que ustedes tengan a un supervisor o a un colega o a un amigo sin comentar los datos del paciente. Por favor, confidencialidad es primordial. He tenido casos, he escuchado casos que han mencionado el nombre del paciente, a veces hasta la foto. Por favor, no podemos romper ese puente de confidencialidad. Ustedes de pronto pueden hablar con alguien del hospital o un colega sin mencionar el nombre del paciente, solamente para desahogarse. A nosotros nos tienen sumamente prohibido acá en los Estados Unidos. Si alguien, incluso yo dejara un papel tirado en el elevador y saben que soy yo, puedo tener represalias. No digamos si estoy hablando de un paciente en el elevador, pues puedo usar hasta despedida. Acá hay hasta reglas hay castigo de cárcel si uno rompe ciertos parámetros de confidencialidad. La confidencialidad es algo que sí les vamos a suplicar que por favor la mantengan lo más que se pueda. Y claro, ¿verdad? Ver si el paciente realmente quiere hacer las cosas o algún familiar del paciente. A veces no solo es el paciente que puede hacer las cosas, a veces es el amigo, la pareja, el esposo, la esposa. Entonces hay que preguntar, mire, ¿quién de su familia le puede apoyar? Si usted no lo puede hacer o no lo quiere hacer ahora, ¿quién más puede apoyarle? ¿Verdad? El plan de acción es lo que estábamos hablando y repetimos porque vamos a trabajarlo mañana. El paciente debe estar de acuerdo. Si él no quiere, pues no se puede. Tenemos que aprender a dejarlo ir, ¿verdad? Tenemos que aprender a dejar ir esos pacientes que ya no quieren nada. Y eso nos puede hablar mañana Raquel y Alexandra, que ellas son expertas, y Miriam también, me parece. Entonces el paciente ya no quiere, dejémoslo. Está bien, es su decisión y es su derecho. ¿Quién hará qué, con qué fecha, verdad? Si vamos a hacer un plan de acción, bueno, entonces mire, va a llamar a su iglesia. Sí, voy a llamar. ¿Cuándo va a llamar? Voy a llamar el miércoles o el sábado, cuando vaya a hablar con el pastor. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Será que el lunes le doy una llamadita yo para ver si usted habló con el pastor? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, está bien. Si dice no, pues es no, ¿verdad? Entonces así es que podemos manejar para ayudarlo a que él se active, porque al final del día quien es responsable de la salud del paciente es el paciente. No es el equipo médico, no somos nosotros, ni siquiera la familia. Es una decisión personal. El paciente es responsable de sus decisiones. A veces, claro, tenemos pacientes con enfermedades mentales que no pueden tomar esas decisiones y son la familia que lo hace. Pero si en dado caso el paciente no tiene ninguna enfermedad mental, obviamente es el paciente quien es responsable de sus decisiones. Y el seguimiento continuo, ¿verdad? Informar al equipo médico si estamos viendo alguna actividad que nos preocupa. Como dije, la toma de decisiones, ya solo creo que tengo 10 minutos. Evaluar las barreras del paciente y ver si él quiere la ayuda, ¿verdad? Ver si el paciente tiene problemas físicos o psicológicos. Evaluar eso también. Los pasos a seguir, ¿verdad? Hablar con ellos para ver si han tomado opciones del tratamiento o si quieren
a preguntar sobre otro tratamiento, si quieren a trabajar musicoterapia o si quieren trabajar acupuntura. Yo sé que en Guatemala, me imagino en El Salvador pasa, que los pacientes a veces están buscando alternativas naturales. Y he escuchado de médicos que dicen que eso interrumpe el programa, ¿verdad? Que eso les va a afectar. Entonces es importante que el paciente comente con el doctor si está tratando de hacer algo así. Obviamente los recursos que sean creíbles, como dije al principio, ¿verdad? Y en resumen, pues el resumen, ¿verdad? De los fundamentos es ayudar al paciente de la A punto B, identificar las barreras a la atención médica y trabajar con el equipo para ver cómo podemos colaborar para educar al paciente. Y apoyar a los pacientes a tener acceso a tiempo durante el tratamiento para sus citas, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que Reconstruyendo Vidas apoya mucho en ese sentido, de que el paciente no se atrase en recibir quimioterapia o radiación. Educar a los pacientes y sus familiares sobre la importancia de mantener todas las citas y el tratamiento y documentar, ¿verdad? Entonces, ahí termino. Creo que lo hice a tiempo. Entonces, por favor, si tienen sus preguntas, nos las pueden hacer llegar.